Ok amigos, a continuación vamos a realizar la gráfica de una función cuadrática mediante el criterio de la misma función. Vamos a entender que es un proceso sumamente simple del cual no tenemos que preocuparnos más que seguir los siguientes pasos. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer a continuación es reconocer cuáles son los valores de A, B y C. En este caso, el valor de la A sería igual a 1/4. No hay que preocuparse por el hecho de que sea una fracción porque realmente de todo se encarga la calculadora. Luego por aquí vamos a ver que el valor de la B sería igual a 1 negativo. Es cierto, ahí no hay un 1, pero recuerden siempre existe un 1 imaginario multiplicando a una letra. Luego vamos a observar que en esta parte tenemos un número sin letra. Este número es el valor de la C, el cual sería 1 negativo. Luego de que obtenemos esto, entonces debemos de determinar el vértice, el cual se obtiene con la fórmula x igual a menos b sobre 2 por a. He aquí la importancia de haber aclarado lo anterior. Vemos que la fórmula tiene un menos y después escribe la b. Es por esto que aquí tengo que escribir menos 1. Noten que si estoy escribiendo esto de color verde es porque sale de esta parte verde. Luego en la fórmula dice que en el denominador va 2 por a, pero la a en este caso sería 1/4. Y vamos a ver cuánto me da el resultado para la x. En este punto es importante entender que el manejo de la calculadora no es un método infalible. Realmente hay que tener bastante cuidado porque si no sabemos utilizar la calculadora, entonces podríamos vernos en problemas totalmente innecesarios. Vamos a ver a qué me refiero. Si tenemos la calculadora hay que tener cuidado porque podemos observar que en esta parte tenemos una fracción grande. Esa es la primera que vamos a escribir. En la parte superior de esta fracción nosotros vamos a escribir menos paréntesis menos 1 cierro paréntesis. En la parte inferior de la calculadora vamos a escribir 2 por una fracción y esa sería 1/4. Presionamos el igual y podemos observar que el resultado que nos da la calculadora es 2. Esto quiere decir que el valor de la x es igual a 2. Y ahora que obtuvimos el valor de la x nos corresponde determinar el valor de la y. Vamos a recordar que la fórmula para obtener el valor de la y en el vértice sería la siguiente. Y de nuevo vamos a acentuar la importancia de haber clasificado la A, la B y la C en la parte anterior. Para este caso vamos a observar que nos dice que lo primero que hay que escribir es la C, lo cual sería menos 1. Luego la fórmula nos añade un menos y nos dice que debemos de escribir la B elevado al cuadrado. Sin embargo, según los datos anteriores, la B es un 1 negativo. La fórmula también dice que tenemos que formar una fracción de tal forma que en el denominador diga 4 por a. Sin embargo, la a es igual a 1 sobre 4. Y de nuevo voy a insistir en que hay que tener mucho cuidado con la calculadora debido a que si nos equivocamos a la hora de digitar el resultado que vamos a obtener, no solo podría ser el que no es correcto, sino que también podríamos enfrentarnos ante información que nos da la calculadora que no nos ayudan absolutamente nada. Es por esto que vamos a hacer lo siguiente. Si queremos escribir esto, entonces vamos a digitar menos 1 porque es lo primero que aparece. Luego continúa un menos y pueden ver que se forma una fracción muy grande. De tal forma que en la parte superior tenemos un paréntesis con un menos 1 dentro elevado al cuadrado. Vamos a escribir eso. Paréntesis menos 1 elevado al cuadrado. Luego pasamos a la parte inferior y escribimos 4 por y también formamos una fracción, la cual sería 1 sobre 4. Presionamos el igual y podemos observar que el resultado que nos da es 2 negativo. Y gracias a esto podemos afirmar que y es igual a 2 negativo. Sin embargo, hay que tener cuidado. Decir que x es igual a 2 y que y es igual a 2 negativo no es suficiente si nosotros no nos recordamos que esto es un par ordenado. Un par ordenado representa un punto dentro del plano cartesiano. Es por esto que vamos a decir que el vértice sería el par ordenado 2,2 negativo. Ahorita vamos a entender a qué me refiero con esto. Sin embargo, tenemos que hacer un siguiente paso, el cual es muy importante para poder dibujar de la mejor forma posible la gráfica, aunque la hagamos a mano alzada. Vamos a realizar una tabla como la que tenemos aquí para poder ir resolviendo algunas cosas que nos van a ayudar para poder graficar adecuadamente. En la columna de la X
nosotros vamos a colocar los valores del eje X en el plano cartesiano. En la columna de la Y vamos a colocar los valores, consecuentemente, del eje Y. Pero estos valores del eje Y van a ser el resultado de sustituir la X dentro de la función original, la cual sería. Y pues bueno, en este momento vamos a comprender que debemos de realizar un procedimiento que también se puede hacer en calculadora para evitar fallos innecesarios. Dicho procedimiento es el siguiente. Vamos a ver qué sucede si nosotros elegimos dentro del valor de X el número 2 negativo. Entonces, tomamos lo que dice la función original, la cual dice 1/4 por, y en lugar de la X vamos a escribir 2 negativo elevado al cuadrado. Recordemos, aquí dice X al cuadrado. Es por esto que en la calculadora vamos a escribir 2 negativo entre paréntesis elevado al cuadrado. Si se preguntan por la importancia del paréntesis, tienen que comprender que es sumamente importante escribirlo, y si quieren saber cuándo escribir el paréntesis, entonces vamos a observar que cada vez que cambiamos una letra o una variable X por un valor numérico, nosotros tenemos que escribir el paréntesis. Por ejemplo, veamos que en la función original dice menos X. Entonces, dentro de la calculadora vamos a escribir menos paréntesis menos 2. Muy importante, vean que escribí menos 2 dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos usando un 2 negativo para cambiar la X. Y pues bueno, la función después dice menos 1, y es por esto que yo escribo aquí menos 1. Presiono el igual y me doy cuenta que el resultado, esto es muy importante entenderlo, el resultado de sustituir la X por el 2 negativo es igual a 2 positivo. Ahora vamos a pensar qué sucede si tomamos el 0 en lugar de la X. Vamos de nuevo a la calculadora y hacemos. Y nos damos cuenta que el resultado sería 1 negativo. Ahora vamos a trabajar con el número 4, a ver qué sucede. Presionamos el igual y nos da otra vez 1 negativo. Esto no es un problema. Debemos de tener cuidado porque a veces se tiende a pensar que nos dé igual quiere decir que hay algún problema, y no necesariamente tiene que ser así. De hecho, es muy posible que en una función cuadrática con diferentes valores de la X nos den dos soluciones iguales o dos resultados iguales. Esto es lo que sucede con una función cuadrática literalmente. Ahora vamos a probar qué sucede con el número 6. Si nosotros sustituimos el 6 dentro de la función cuadrática, el resultado sería igual a 2. Pero, profe, ¿cómo sé yo que tengo que utilizar esos números? Bueno, aquí lo importante, muchachos, es que nosotros no debemos saber exactamente cuáles son estos números que voy a utilizar. Realmente estos números yo los elijo para tener más puntos y saber cómo graficar la función. Vamos a entender que hay algo que sí es muy importante. Si vemos, el 0 y el 2 negativo son números menores a la X del vértice. También el 4 y el 6 positivo son números mayores a la X del vértice. Entonces, cualesquiera que sean los puntos que ustedes elijan, pues es importante que tomen en cuenta la X del vértice. Elijan un par de números a la izquierda de la X del vértice y un par de números a la derecha de la X del vértice, y forman esta tabla, y con esto ya tienen para trabajar. Ahora vamos a la tarea de resolver el problema de graficar la función. Esto es un problema que, bueno, puede complicarse de forma innecesaria a veces, y otras veces es una cuestión de falta de fe en uno mismo. Vamos a ver a qué me refiero. Y bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es el plano cartesiano, el cual es este. Vamos a entender que el plano cartesiano simplemente es una forma de dividir un espacio plano para poder ubicarnos dentro del espacio mismo. En general solo trata de saber cuánto hay que moverse a la derecha o a la izquierda para ubicarse en un punto específico. Es por esto que en algún momento en el colegio a ustedes les dijeron que moverse dentro de un plano cartesiano es parecido a moverse dentro de una ciudad, en donde vemos cuántas cuadras a la derecha, cuántas cuadras a la izquierda, cuántas al norte, cuántas al sur. Solo que ahora tenemos algo un poco más sencillo, más básico, y nos dice cuántos cuadros a la derecha, cuántos cuadros arriba, cuántos cuadros abajo, cuántos cuadros a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué logramos con el vértice y la tabla que hicimos.
Lo primero que vamos a ubicar es el vértice y vamos a entender que el vértice tiene un valor en X y también tiene un valor en Y. El valor en X me dice cuánto tengo que moverme a la izquierda y a la derecha del centro del plano cartesiano. Entonces, si vemos que es un 2 positivo, vamos a decir que nos movemos 2 cuadros a la derecha del centro del plano cartesiano. El valor en Y me dice que después de que llegué a ese punto, cuánto tengo que moverme hacia arriba o hacia abajo en el mismo plano cartesiano. Entonces, si el número es negativo, nos dice que debemos de movernos hacia abajo, y como es un 2 negativo, nos movemos 2 espacios hacia abajo. Y el punto en el que quedó este camino es el punto que vamos a llamar vértice. Entendamos que si esta función es cóncava hacia arriba porque la a es positiva, esto lo vimos en el video anterior, entonces este punto es el punto al cual la gráfica va a llegar lo más abajo posible. Entonces quiere decir que la gráfica a la izquierda y a la derecha de este punto tiene que ir hacia arriba. Pero eso no me ayudaba mucho, porque si nosotros hacemos un dibujo a mano alzada, pues realmente nos puede quedar una cochinada de dibujo. Entonces, para mejorar esto, vamos a utilizar esta tabla. Vamos a ver que en la tabla dice que cuando estamos en el menos 2 en la X, entonces nosotros nos vamos a mover del centro 2 a la izquierda. ¿Qué sucede con la Y? Bueno, que sube 2 cuadros porque es positivo. Entonces ahí marcamos otro punto. Luego en el segundo renglón dice que cuando nos posicionamos sobre el 0, recordemos que el 0 es el centro del plano cartesiano, en la Y hay que bajar un espacio porque dice menos 1. Entonces ahí colocamos otro punto. Según la tabla, cuando nos movemos hasta el 4, nosotros tenemos que bajar 1. Si todavía se están preguntando por qué bajar, es porque podemos ver que en la tabla, cuando nosotros colocamos el 4 en la X, el resultado en la Y nos dio 1 negativo. Entonces por eso tenemos que bajar 1, porque cuando es negativo es hacia abajo. Luego vemos que según la tabla, si nosotros nos movemos hasta el número 6, entonces tenemos que subir 2 espacios en el plano cartesiano. Y por aquí marcamos otro punto. En este punto vamos a darnos cuenta que no es buena idea mantener el punto que marcamos al inicio, que era el centro del plano cartesiano, porque este era nada más una referencia para ver cuánto nos movíamos a la izquierda o a la derecha, arriba y hacia abajo. Ahora podemos borrarlo. Y ahora sí tenemos algunos puntos que nos sirven de referencia para poder dibujar toda la gráfica. Tengan cuidado, esto solamente es una referencia y tampoco vamos a poder hacer un dibujo perfecto. La situación aquí es que estos puntos me sirven para darme una idea de cómo se comporta la gráfica de esta función cuadrática. Entonces vamos a ver que si ustedes son listos y quieren dibujar esto de la forma mejor posible, entonces vamos a partir del vértice de la gráfica y vamos a dibujar algo similar a esto, igual al lado izquierdo. Debemos entender que no se trata de precisión, sino que se trata de que cumpla con requisitos mínimos. Los puntos que salieron de la tabla, que ustedes pueden elegir prácticamente cualquiera, y los puntos que surgen de lo que se hizo en el proceso anterior. Por ejemplo, el vértice. Pudimos ver que el vértice nos ayudó para hacer un buen dibujo de esta gráfica. Ahora vamos a ver cómo queda de manera formal. Para esto vamos a utilizar un software graficador que nos va a ayudar, que se llama GeoGebra. Escribimos 1 sobre el 4. Luego vamos a escribir x elevado a la 2. Luego escribimos menos x y para finalizar menos 1. Y pueden ver que ciertamente estamos ante la gráfica que yo dibujé anteriormente, la cual me sirve a mí para decir que este es el vértice. Si podemos ver, es el punto al cual la gráfica llega lo más abajo posible. Luego recordemos que cuando era 0 nos daba menos 1, cuando era 4 nos daba menos 1. También debemos de recordar que cuando teníamos el menos 2 en la X, en Y nos daba 2. Y cuando teníamos 6 en la X, en Y también nos daba 2. Y ven, estos son los puntos que yo grafiqué anteriormente, solo que ahora lo hacemos de manera lo más perfecta posible. Recordemos que esto es un software graficador y por lo tanto este software puede calcular la cantidad infinita de puntos que se pueden hacer dentro de esta gráfica. Y bueno amigos, después de haber hecho este dibujo a mano alzada, que no me quedó tan mal, no sean tan críticos,
ya podemos dar por terminado el ejercicio y decir que sabemos cómo hacer la gráfica de una función cuadrática. Los invito a que ustedes intenten a realizar lo mismo con un ejercicio que se encuentren por ahí y me cuenten cómo les fue. Recuerden, esto es un material para ayudar a algunos amigos que se encuentran en noveno año que me pidieron que por favor hiciera un video para poder ellos trabajar con lo suyo. Muchas gracias.